Carlos, a ver, vos fuiste fundador de Voz Docente y sos un luchador de los derechos de los docentes, hoy ya retirado de la actividad gremial, pero no podés dejar de opinar y de criticar determinadas eh, barbaridades o cosas que atentan contra los derechos de los docentes y que siguen cometiéndose desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Últimamente salió un decreto sobre titularización docente. Había mucha expectativa de los docentes a ver si iba a ser un decreto masivo de titularización, pero se trata de otra cosa. A ver, contame, Carlos, si esto es de docentes que actualmente obtuvieron ese derecho a titularizarse o ya debían tener ese derecho hace mucho tiempo. Bueno, en realidad, para entender, es necesario saber que el Estatuto del Docente ordena que todos los años el gobierno de la provincia debe convocar a concursos de titularizaciones. Pero como acá la ley en la provincia, sobre todo el estatuto, es casi un adorno, porque no lo respetan y lo avasallan, el gobierno de Formosa prácticamente no ha hecho concursos de ninguna clase. Lo que ha venido haciendo en el primer cargo del escalafón, es decir, maestro de grado, profesor de aula, maestro de jardines de infantes, ha sido un decreto donde titulariza masivamente a 1.000, 2.000 o 3.000 docentes. El problema radica en que cuando ellos convocan a una titularización masiva, solamente se pueden titularizar los que están en desocupados, es decir, cargos interinos. Pero son tanto los suplentes que van a quedar afuera porque están en cargos suplentes, que el gobierno tomó la medida de decir todo el mundo se puede titularizar, esté vacante o no su cargo. Entonces se dio que aparecieron titulares verdaderos porque su cargo era vacante, estaba desocupado, no le pertenecía a nadie. Entonces se titularizan ese cargo. Pero aparecieron miles de suplentes. El cargo ya tenía dueño. Nada más que el dueño estaba en un cargo directivo, tenía una ubicación transitoria, en un gremio con licencias gremiales. Entonces el suplente quedaba en el aire. Entonces dijeron, también van a ser titulares y le vamos a reservar el cargo. Pero nunca dijeron cuánto tiempo, porque ese reservar el cargo va a ser hasta que se jubile el dueño. Y pueden pasar 10, 15, 20 y más años, o hasta que renuncie, pues se cansó de la docencia y se fue, o hasta el día que a lo mejor lo echen por alguna falta, lo que no sucede, por supuesto. De modo que esos maestros suplentes quedaron con la reserva de cargo muchos años sin ser ni interinos ni titulares. De modo que al no ser titulares verdaderos, no aparecían en la lista de puntaje para ser directores. Entonces se perdieron los cargos de directores que le hubieran correspondido. Y bueno,
ahora se han ido jubilando muchos de esos viejos maestros y estos que eran suplentes con reserva de cargo son los que ahora hizo titulares el gobernador Infram. Pero algunos vienen con reserva de cargo del año 2001. Es decir, en 21 años, a lo mejor en su escuela, se produjeron 2 o 3 veces cargos directivos que no los pudieron tomar por no ser titulares veros, sino Carlos, suplentes con Carlos, reserva. discúlpame, hay una absoluta, no sé cómo llamarlo, dejadez o que no le importa al gobierno la situación de una persona que queda frisada en una reserva de cargo durante 21 años. Es Y muy... van a quedar más, Gabriel, porque ahora sacaron estos 265 cargos, pero no quiere decir que se finalizó. Todavía hay docentes suplentes con reserva de cargo del año 2001 y la otra titularización del año 2011, que pueden esperar 8 o 10 años más. Al gobierno no le interesa, nunca le interesó. El gobierno se manejó con titularizaciones masivas para hacerle creer a los docentes que la titularización que obtienen es por gracia del gobernador, porque es más fácil, más directo, más sencillo hacer todos los años un concurso de ingreso donde el docente elija cargo por lista de puntaje. Por ejemplo, hoy en este momento debe haber 5.000 cargos suplentes, porque la última titularización fue el año 2011, la última masiva. De 2011 a esta fecha se produjeron demasiados cargos, ¿no es cierto? Hola. Sí, te escuchamos, Carlos, te escuchamos. Bueno, entonces hay muchos suplentes en todos los niveles. El gobierno debe decir, bueno, vamos a titularizar en 2023 a 1.000 docentes. Vamos a sacar 1.000 cargos para que se hagan titulares. Y lo publica, y como ya tiene hecha la lista de puntaje todos los años, en febrero llama por lista de puntaje y cada uno elige su cargo. Y en 3 días saca el decreto de titularización. Y si eso hicieran todo, no habría necesidad de sacar titularizaciones masivas. Claro. Y todo el mundo se iría titularizando en el cargo que elija. Porque ¿qué ocurre, Gabriel? Supongamos, yo soy hoy maestro, voy y pido que me nombren. Y me nombran en Nueva Formosa. Y yo vivo en Juan Domingo Perón, Claro, de mi casa. Y cuando viene una titularización masiva, me titularizan ahí, en Nueva Formosa. claro, Cuando si fuera por el concurso, por lista de puntaje, yo puedo elegir una escuela en el Juan Domingo o en alguna escuela del barrio del circuito. claro. Es decir, tampoco le permite elegir dónde puede y quiere enseñar. Es más grave todavía en el interior, porque con el sistema actual yo puedo ser de Fontana, de Ibarreta, y voy a enseñar en campo. Carlos, Y si viene una... sí. Sí. Vos podés ser de Fontana y Barreta y decías, Y bueno, y si viene una titularización masiva, me titulariza lejos de mi casa. claro, Cuando si fuera por concurso, yo puedo elegir mi pueblo. claro, claro, claro. Supongamos, usted está en Ibarreta y le tocó ir a enseñar en la Sierva o en alguna de esos parajes lejanos de Ibarreta, pero que dependen de Ibarreta. Y bueno, si viene una titularización masiva, usted va a quedar
eh, titular en la Media Luna, o en la Sierva, o en Ismael Sánchez. claro. Cuando si fuera por concurso, usted puede elegir una escuela del pueblo. De modo que hasta eso no le permiten con estas titularizaciones masivas que hace el gobierno. Debería Carlos, cumplir, sí diga. eh, ¿por qué esa resistencia a lo que es el concurso? ¿Por qué no es un, a ver, no es una cuestión que se esté debatiendo? Porque, a ver, esto me hace acordar también lo que está pasando en la carrera sanitaria con los derechos que le otorgan los trabajadores de los hospitales, enfermeros, médicos, etcétera, y les aplican todos los deberes, pero no los derechos. Y acá en la parte docente también, el estatuto del docente, se le aplica al docente sus obligaciones, pero los derechos los conversamos, los discutimos, y algunos nunca se aplican. Uno de Y lo esos que pasa, derechos, Gabriel, sí, es que el gobierno viene utilizando esas argucias para, no sé si conseguir adhesiones, o por lo menos figurar como que está dando cosas al administrado y en realidad lo está engañando. Porque ¿qué ocurre? Que uno de los derechos fundamentales del hombre, de los derechos humanos nuevos, es que el trabajador no sienta la amenaza de que va a perder el cargo. Ese es un derecho humano, hoy nuevo, de nueva generación, como se dice. Todo trabajador tiene derecho a no sentirse amenazado de perder su cargo, es decir, de perder su ingreso porque es su vida. claro. Nadie puede sufrir esa amenaza. Y esa amenaza en Formosa está latente. La gente le hacen sentir que la pueden echar cuando ellos quieran. Entonces, eh, cuando el gobierno propone una titularización masiva, aun cuando sea con reserva de cargo, son suplentes, el trabajador dice, peor es nada, y acepta, diríamos, ese mecanismo que está fuera del estatuto. Y ahí es donde se produce, diríamos, este desfasaje de gente que está como suplente afectado por 20 o 30 años y al mismo tiempo le privan del derecho legal que tiene de ser cargo, de acceder a un cargo directivo, porque no son titulares ni interinos, son suplentes, un limbo de situación de revista que no existe en el estatuto del docente. Carlos, a Bueno, ver, esto, sí, el estatuto del docente también establece, por ejemplo, que los cargos son docentes para enseñar. Ahora, esto de que el docente tenga que hacerse cargo de trabajos que no son de docencia, que no son del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que se refiere a mantenimiento de los edificios, a la limpieza de las aulas y de los baños, a organizar el servicio de comidas, a ir de compras para traer comida, salir a contratar gente de su bolsillo para que cocinen, en fin, todo esto que se le pide al docente y que ya está naturalizado de que así nomás es, porque van, se hacen las inauguraciones y quedan los edificios nuevos con docentes pero sin personal de maestranza. Y se está por jubilar o se jubiló el último portero de planta de la ciudad de Formosa y creo que de la provincia, que era del Colegio Nacional. ¿Esto no es una violación al Estatuto del Docente? sí, totalmente, porque a la escuela se la ha abandonado, no se le provee el personal necesario para mantener, conservarla,
evitar posibles accidentes que pudieran darse por cuestiones edilicias, eléctricas y de lo que todos sabemos que puede pasar, incluso si hay escaleras, Seguro. no hay quien limpie, no hay preceptores, no hay auxiliares, y en el caso de las escuelas primarias se agrega el tema comedor. Eh, Viene un dinero nacional y hay una parte provincial que en realidad se malversa, porque el dinero lo obligan al directivo a malversarlo, porque el dinero viene para alimento, para comida, pero se paga portero, se paga cocinera, se paga todo lo que sea limpieza, aseo e higiene, con el dinero que debería utilizarse solamente para comprar alimentos. Y por supuesto, se le obliga a los directivos a ser bolicheros porque tienen que ir a comprar, traer la comida, traer la carne, todo un procedimiento que le quita el tiempo para conducir la escuela. Eh, Sobre ese tema, nosotros creemos, mientras estaba yo en el gremio, y creo que sigue esa política gremial, nosotros creemos que el comedor escolar debe estar a cargo del Ministerio de la Comunidad y no de las escuelas ni de educación, y que el Ministerio de la Comunidad contrate las viandas, To- que lleven la comida a los niños y liberen a los directivos y a los maestros de la tarea de cocinar, como ocurre prácticamente casi en todas las ciudades. Acá en Corrientes, por ejemplo, está tercerizado el servicio de comedor. Córdoba, Buenos Aires, Rosario, las grandes capitales, no cocinan las escuelas. Contratan empresas ya especializadas que llevan la vianda caliente para 100 chicos, 200 chicos, 500 chicos. Es decir, yo creo o creemos en el gremio eh, de que el comedor debe ser entregado o contratado a empresas que el gobierno va a, va a favorecer en el sentido de que se van a crear más empresas y va a haber más puestos de trabajo porque tienen que preparar, imagínate, viandas todos los días para miles de chicos, en el caso de la ciudad de Formosa y los pueblos grandes, Lorinda, Colorado, Ibarreta, claro. Piraní. Es decir, va a crear fuentes de trabajo y va a quitarle a los directivos y a los maestros el tema del comedor. Y sobre todo, va a eliminar una fuente de conflictos escolares, porque el manejo del dinero del comedor es uno de las fuentes de los conflictos más serios que suelen dar en las escuelas, porque los maestros acusan a los directivos del mal manejo de los dineros del comedor, muchas veces las cooperadoras también acusan a los directivos, por ahí si hay una cooperadora bien armada y fuerte, es la cooperadora la que maneja mal el dinero. A veces se dice que se compra hierba taragüí o una hierba cara y se compra la más barata, se pagan mercadería de primera cuando son de tercera o cuarta marcas. De modo que el manejo del dinero del comedor en las escuelas es una fuente grave de los conflictos que hay en las escuelas. A Totalmente, veces entre los docentes y a veces entre los padres y los docentes. De totalmente. modo que eso se debe terminar, el gobierno debe contratar
promover la creación de empresas que provean la vianda a las escuelas, viandas Totalmente, calientes, como se da en toda parte, ¿no? totalmente. Y dejar el manejo del comedor tradicionalmente a los parajes, a los lugares donde no se pueda Claro, contratar un servicio de terceros. claro, totalmente. Gracias, Carlos. Muy claro y muy ir al hueso con lo que es esto que debilita, complica, problema el ejercicio de la Ahora, docencia. Gabriel, Sí, yo quería denunciar, si hay tiempo, sí, lo que está ocurriendo en Ingeniero Juárez, donde ha renacido, como en otras épocas peores del gobierno provincial, un cacique, un médico de ahí oriundo, que está a cargo de la dirección del hospital y del manejo político partidario de toda la zona oeste, al parecer. Un médico que tuvo un problema, estuvo involucrado en una causa penal por una especie de falco que hubo en el PAMI nacional. Ese médico está abusando y avasallando, en el caso que nos corresponde, el estatuto del docente. Eh, por ejemplo, ahora se estuvo denunciando y persiguiendo al director del Instituto de Formación Docente de la localidad, al cual la delegada zonal lo acusa falta de muchas irregularidades, y le manda una nota al ministro con esas denuncias falsas. Y es tan alevosa el autoritarismo que hay, que la misma delegada propone que se lo reemplace de forma inmediata, sin proceso alguno. Y también propone que la nombren a su hermana, que es profesora, también en lugar del director, es un muchacho Isa, de Ibarreta. De modo que, así como ese atropello que está sufriendo este profesor, director del instituto, también este médico, este cacique del oeste, está haciendo tropelía, según nos cuentan, en todas las áreas del Estado provincial que rigen ahí en Ingeniero Juárez, ¿no? usted se De refiere modo al que ex diputado Víctor Fernández. a ese exactamente. Él es el capanga, como antiguamente estaba Don Mesa, estaba el mismo padre, creo, de este hombre. Había caudillos. Bueno, ahora este hombre parece que ha reflotado el caudillismo y es el cacicajo que está ejerciendo ahí en la localidad, ¿no? Así es. Carlos, gracias por tus palabras, por tu testimonio y te agradezco que siempre has tenido una palabra firme y clara respecto de los atropellos, de abusos de autoridad y la falta de respeto a las autoridades, a los derechos de los docentes. Gracias. Gracias a vos, Gabriel. Buenos días.